Pero Jacobo, una pregunta, tío. ¿Cómo coges y dejas todo un año de tu vida? Y me dice, es que no es un año de tu vida, es el año de tu vida. Y me quedé blanco. Dije, ostras, qué razón, ¿no? O sea, qué perspectiva más errónea tenía yo de esa carrera de la rata, ¿no? De cómo puedes tener que estar cada año ganando más o no sé qué, o construyendo tú y que ese año realmente es un gap en blanco que te cambia todo, te cambia tu forma de pensar, te abre la mente y que te transforma para tu futuro. Lucas me llamó un día y me dijo, ¿a qué estamos esperando? ¿Estamos esperando a un proyecto laboral a largo plazo o a montar nuestro propio emprendimiento aquí en Madrid que estemos atados a una hipoteca, a unos hijos, a un proyecto familiar? Este es el momento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Shot de Startup. El día de hoy tengo un episodio diferente, con invitados extranjeros. Sí, nos hemos conocido recientemente. Acá estoy con Lucas y con Pablo. Bienvenidos al podcast Shot de Startup. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Qué gusto tenerlos acá. Nos conocimos justamente por un meetup que hubo entre emprendedores peruanos y The Crazy Mile. Ahora voy a explicarles, bueno, ellos les van a explicar realmente qué es The Crazy Mile. Pero antes de entrar a este detalle, me gustaría que la audiencia los conozca un poco más. Primero empiezo contigo, Lucas. Cuéntanos sobre ti, sobre tu trayectoria profesional. Perfecto. Bueno, pues yo empecé estudiando Ingeniería de Telecomunicaciones en la Politécnica de Madrid. Estuve 4 años y medio estudiando eso. Y bueno, al final Ingeniería de Telecomunicaciones está muy centrada en software, en tecnología. Estudié eso por ambición, porque creía que la tecnología era lo que más podía llegar a pegar en los próximos años. Y a mediados de la carrera, estudiando, intentando sacarlo, que era bastante difícil, siempre tenía una curiosidad como muy emprendedora, como muy de crear. Y empecé a descubrir ese mundo más emprendimiento, más startupero. Intentamos hacer un proyecto juntos en su momento, que fue un fracaso total, porque nunca llegó a salir nada. Pero por el camino empezamos a aprender mucho de cómo no se hacen las cosas, del ecosistema. Empezamos a mover muchas reuniones, mucho toque con esos emprendedores. Y aprendí sobre todo de marketing y de ventas, que no tiene absolutamente nada que ver con mi carrera, pero me empezó a abrir el scope, ¿no? A ser un poco más generalista y no centrarme tanto en la pura tecnología. Y más allá de eso, cuando estaba buscando prácticas en la carrera, acabé en una startup que era como un garaje de Apple, en el que, ¿sabes? Que nadie lo conoce y tal, con un tío que era un genio de la programación y tenía 2 angel investors que eran súper mega cracks en España, que habían vendido compañías por cientos de millones. Y estábamos estos dos, el crack este que era el CEO programador que lo había hecho todo, y teníamos un producto, un SaaS para montar aplicaciones no-code que tenía unos 200.000 de ARR, y estábamos solo los 4. Y yo tenía que, desde cero, en el barro, crear un poco el go-to-market. Okay. Lo que pasa es que el producto era muy complejo, era como vender la máquina del tiempo de Will Smith, ¿sabes? Que en busca de la felicidad. Yeah. Y bueno, estuve ahí un año, aprendí muchísimo, pero me di cuenta de que la empresa estaba estancada y que tenía que ir un poco al siguiente nivel. Y ahí acabé en Product Hackers, que Product Hackers es la agencia de growth de habla hispana más grande que existe. Y son unos pedazos de cracks. Básicamente se centran en ayudar a optimizar las ventas de las empresas a nivel de funnel, desde la adquisición hasta la retención, todo desde marketing y producto, ¿no? Tocando toda la parte tecnológica, fueras de serie. Y ahí estuve 2 años en la escuela, ayudando a que la escuela que forma a las empresas ayudase a todos a que aprendiesen growth, ¿no? También estuve en el podcast de Product Hackers. Y durante ese camino empecé a descubrir un poco a dónde quería ir con mi futuro, y ahí es donde empezó a entrar The Crazy Mile, ¿no? Esos son como los 3, 4, no, son 5 años aproximadamente desde que empezó la carrera. Una carrera bastante interesante. Muy pintoresca, eso desde luego. Y en Product Hackers, específicamente, ¿de qué te encargabas? Pues yo empecé en Product Hackers, que es una agencia de growth. Dentro había un proyecto que era como una startup, por así decirlo, que era la escuela de formación. O sea, ellos hacían consultoría y había un proyecto muy pequeño que en ese momento facturaba unos 100.000 euros al año,
que era para formar a empresas sobre nuestra metodología propia. Okay. Y yo entré como el segundo del mini proyecto, que era una especie como de intraemprendimiento, acompañado con mi compañero Javi, yo hacía la parte de go-to-market, ventas, tanto B2B como B2C. Y estuve un año haciendo de todo, o sea, me encargaba desde vender todos los cursos a B2C personalmente a llamadas de teléfono, cold calling, hasta intentar abrir oportunidades B2B con empresas como Vodafone, que le vendimos un programa bastante potente, ad hoc, ¿no? A medida, y luego pues ahí creciendo y pasamos de facturar 100.000, lo multiplicamos por 5 hasta $500.000, y eso fue como en 2 años aproximadamente. La verdad que una gran experiencia muy centrada en ventas y marketing sobre todo. Genial, que te debe haber servido para lo que están haciendo hoy en día. Totalmente. ¿Y tú, Pablo, qué tal? Cuéntanos sobre ti. Pues mi historia un poco universitaria empieza también en la escuela, en la Universidad Politécnica de Madrid con Lucas. Estuve 2 años estudiando Ingeniería de Telecomunicaciones y me di cuenta de que ese no era mi camino. Estuve unos mesecitos buscando cuál iba a ser un poco mi camino, me volví a reencontrar con una de mis pasiones, que era el dibujo técnico, y decidí estudiar una especie de arquitectura que era pero un poco distinta, un bachelor inglés que se llamaba Gestión Urbana, Urban Management, que es, por explicarlo así fácil, si un arquitecto diseña el Guggenheim de Bilbao, un edificio bonito, el gestor urbano decide en qué parte de la ciudad se coloca, bajo qué condiciones, y es un poco el que conecta a los ingenieros con los arquitectos, con los paisajistas, y elige, pues eso, tiene un poco el entendimiento y el abanico completo de cómo funciona la ciudad, desde la gestión, desde la estética, desde el control de residuos, un poco todo. Y por casualidad siempre he estado muy ligado a esa curiosidad que contaba Lucas, que nos gustaba mucho el emprendimiento. Estuvimos ahí en un concurso de la Universidad Politécnica con un proyectito de startup que no llegó a nada, pero siempre hemos estado ahí muy ligados a ese mundito, y en el momento en el que tuve que hacer prácticas para la universidad entré en una startup que se llamaba Dotgis, en la cual trabajaban sistemas de información geográfica, como llevar bases de datos y ponerles una variable de geolocalización. Y en el momento en el que entré me ofrecieron entrar dentro del equipo de ventas B2B. Dijeron que se me podía dar bien y se me abrió un mundo maravilloso, me encantó. Entonces, en el momento en el que acabé las prácticas, dije, ¿me dedico a lo mío, a lo que he estudiado, o intento un poquito por aquí, por el mundo en plan startupero? Me gustaba mucho la parte de vender, y dije, voy a aprender un poquito más, voy a focalizar mis esfuerzos estos años en esto. Entonces entré en una de las startups más reconocidas de España, que se llama The Power, antes The Power MBA, que es una escuela de negocios online. Nació con un programa muy disruptivo, con la idea de democratizar los estudios de un máster en finanzas, de un MBA, con clases cortitas de 15 minutos, para no tener que estar un año entero de tu vida únicamente centrándote en él, para la gente ocupada, a un precio muy asequible, y que los profesores, que era uno de los grandes reclamos, eran eminencias en el mundo de los negocios. El founder de Tesla, de Netflix, de Spotify, de la Fundación Zuckerberg, gente muy, 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 muy conocida, que no venía a dar masterclasses, sino que daba parte del sílabus del proyecto. Muy bueno. Yo entré en The Power en el momento en el cual querían potenciar mucho la expansión global. En España ya tenía un brand awareness enorme, funcionaba estupendamente, ya habían pasado de un programa a un portfolio muy grande de programas, de muchas más habilidades, y en España estaba muy reconocido. En Europa y Latinoamérica todavía faltaba mucho por implementar, y entré en el equipo de B2B haciendo una parte muy específica, haciendo la parte de Sales Development Representative, esa primera parte para generar ese primer interés en las empresas. Claro. Y la verdad es que aprendí muchísimo, sobre todo porque era muy, 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 muy complicado conseguir que europeos del norte de Europa, o británicos, o suecos, o noruegos, confiaran en un producto de educación español. Claro. Entonces aprendimos un montón, y luego estuve entrando en la parte, en el ciclo de ventas de otros proyectos. Por ejemplo, había un proyecto precioso de educación en el cual tenían un programa de emprendimiento para jóvenes entre 16 y 18 años antes de entrar a la universidad, para darles todas esas herramientas para cualquier idea hacerla realidad. Y la verdad es que aprendí muchísimo. Lucas es muchísimo más versátil y ha aprendido un montón de muchas más cosas. Yo me centré estrictamente en las ventas, y sobre todo en las ventas B2B.
Genial, genial. Pero tú también has visto ventas. Sí, yo full ventas. Lo que pasa es que la diferencia es que yo hacía full cycle, o sea, yo tenía que, como estaba solo, o sea, estaba mi compañero Javi, que era un crack, que era el CEO, que hacía más la parte de producto y todo lo de los cursos, y yo tenía que buscar las oportunidades, vender, cold calling, tal, escribir los Claro, emails. hacías de SDR, de BDR, Hacía todo, cerraba los deals, hacía las facturas, hacía absolutamente todo. O sea, muy rol emprendedor, ¿no? Claro. Y lo que pasa es que él se centraba mucho en la parte de generar la reunión y luego delegarla en el account executive, que obviamente cuando te centras solo en eso lo profesionalizas mucho más y su equipo es fuera de serie en ventas. Entonces, claro, él tenía muchísimo más, como digamos, sí, asimilado el proceso de cómo conseguir 20, 30 hasta 50 reuniones en un mes, que hay que ponerse, o sea, me refiero, hay que tener esa cabaña y que hacerlo. Yo era más como diversificando, luego construir un equipo, fue un poco más diferente. Sí. Yo conocí a alguien de The Power MBA, pero en México. Qué bueno. Oscar Jiménez. No sé. Pero sí, justo por eso conocía cuando dijiste, y sí me contó que parte de su expansión trataban de buscar gente de cada país localmente. Por eso me sonó mucho. Pero qué interesante, pero ¿cómo así contaban? Ustedes son amigos desde la universidad. Sí. Ahí siempre trataron de montar esta startup que no llegó. ¿Y Realmente, cómo? Sí. No, perdón. No, realmente nos hicimos amigos por el futbolín. Ya que este podcast es como de risas, a nosotros nos encantaba estar en la universidad y empezamos a jugar al futbolín y nos hicimos como pareja de futbolín. Nos obsesionamos por eso durante un año, 2, 3 y entonces ahí nos hicimos súper amigos y a partir de ahí también empezamos a viajar un montón y es donde empezaron a surgir todas estas cosas nuevas, ¿no? Claro, y en esos viajes, en esas conversaciones siempre salía, me imagino, este proyecto que tienen hoy en día que se llama The Crazy Mile. O sea, The Crazy Mile nace hace relativamente poco. Nosotros, como decía Lucas, nos hacemos muy amigos desde el principio de la universidad y al poquito tiempo de estar, con 19 años, decimos, oye, ¿por qué no hacemos un viaje de mochileros? Yo había tenido un poco de experiencia con mi padre haciendo algún viaje de este estilo, pero nunca por mi cuenta y con amigos. Y nos fuimos a Tailandia en 2018. Ah, monstruo. Un billete de ida y un billete de vuelta, sin nada más. Y a improvisar cada día. Cada día una aventura, salir de la zona de confort todo el rato, dormir en sitios que no nos imaginábamos. Y en ese momento era una locura. A mí mis amigos me decían, vuelve por favor. ¿Qué edad tenían en ese momento? Teníamos 19. años. Y era como, vuelve por favor. Y nosotros, bueno, a ver, no sé qué puede pasar. El billete de ida y vuelta, vamos a buscarnos la vida. Al menos tenían el billete de vuelta. Claro. Porque si solo tenían el de ida y sí no sabían si Pero es que ese viaje nos cambió, a mí me rompió todos los esquemas. Y él ya había hecho un viaje con su padre, pero a mí me rompió todos los esquemas porque era otra película. Era buscarse la vida todos los días, era saber dónde vas a dormir mañana, planificar. O sea, dar demasiado pie a la improvisación hacía que el viaje cogiese... otra mística. Sí, otra mística. Lo has definido muy bien. Y te permitía adentrarte muchísimo más en el país en el que estabas y no verlo solo como un escaparate. Te permitía... te forzaba a hablar mucho más con los locales, te dejabas recomendar por sitios. Nos daba también la posibilidad de llegar a un sitio que nos gustase tanto y no tener que irnos rápido porque teníamos algo reservado al día siguiente. Si nos podíamos quedar los días que quisiésemos y por el contrario, un sitio no nos gustaba, al día siguiente, o ese mismo día, nos íbamos. Entonces, nos empezó a apasionar y a obsesionar ese tipo de viajes. Entonces se convirtió en una prioridad cada año, primero en la universidad y luego en el trabajo. Compaginábamos siempre nuestros estudios y ahorrar durante el año para 3 semanitas, justo a finales de verano, irnos a algún sitio exótico con un par de amigos más. Entonces, ese era como el main event de nuestro año. Me suena monstruo. De hecho, cuando mi esposa escuche este podcast, va a decir, jamás haría eso, porque mi esposa es la más estructurada. Cada vez que nos vamos a algún lado, tengo una agenda ahí bien, cuando decían no teníamos nada y nos vamos viendo. Eso nos dice mucho. Me parece bien, acá decimos bien chévere, me parece algo bien chévere para hacer. Pero lo interesante de esto nace hace 4 años, que Lucas conoció a una persona excepcional que se llama Jacobo Parajes. Ya. Si quieres, cuéntales un poquito sobre Jacobo. O sea, yo un día me voy a un plan, me invitan a un plan en un barco, en un pantano, un amigo, y viene un tío que tiene 50 años, que no, parece como que no pinta nada en el plan, ¿no? Y ¿quién es este tío? Y de repente me coge mi colega y me dice, este tío se ha cruzado el estrecho de Gibraltar nadando, que son 14 kilómetros, o sea, nadando, es una barbaridad. Y yo, ostras, ¿quién es tal? Entonces le cojo y le pregunto, oye, Jacobo, me han contado esto, tal. Y dice, sí, tal, y además también crucé el estrecho de Mallorca-Menorca, que son 40 kilómetros nadando para una fundación contra el cáncer. Y yo, ¿qué dices? Y empecé a investigar y me dice, y también me di la vuelta al mundo. Y cuando dijo eso,
se me bloqueó todo. Dije, ¿cómo que te has dado la vuelta al mundo? ¿Qué es eso? Necesito saber más. Y estuve hablando con él todo el rato, toda la tarde, y hay una frase que marcó todo, en general, tanto a mí como a él, que me dijo ese día, nos bajamos justo del barco, estábamos en el pier, y le dije, pero Jacob, una pregunta, tío, ¿cómo coges y dejas todo un año de tu vida? Y me dice, es que no es un año de tu vida, es el año de tu vida. Y me quedé blanco. O sea, dije, ostras, qué razón, ¿no? O sea, qué perspectiva más errónea tenía yo de esa carrera de la rata, ¿no? De cómo puedes tener que estar cada año ganando más o no sé qué, o construyendo tú y que ese año realmente es un gap en blanco que te cambia todo, te cambia tu forma de pensar, te abre la mente y que te transforma para tu futuro. Entonces yo nada más salí de ese plan, bueno, me quedé con él a tomar un café más tarde, pero llamé a Pablo y le dije, tenemos que hacer esto. Bueno, tienes que conocer a este tío, que ahora es súper amigo nuestro, Ya. y tenemos que hacer esto algún día. Y desde entonces, que esto fue como hace 4 años, justo después del COVID, estuvo en nuestras cabezas. En cada viaje, cada cerveza espontánea salía, ¿cuándo haremos la vuelta al mundo? ¿Cuándo haremos la vuelta al mundo? Nosotros nos recreamos mucho en los planes a futuro que tenemos y en las historias que tenemos de los anteriores viajes. Entonces siempre estábamos con la idea de vuelta al mundo, vuelta al mundo. Lo haremos cuando acabemos la universidad, lo haremos cuando tengamos un poco de experiencia laboral. Y entonces hace 1 año y medio, 2 años, Lucas me llamó un día y me dijo, ¿a qué estamos esperando? ¿Estamos esperando a un proyecto laboral a largo plazo o a montar nuestro propio emprendimiento aquí en Madrid que estemos atados a una hipoteca, a unos hijos, a un proyecto familiar? Este es el momento. Entonces nos sentamos un día, nos dimos la mano y dijimos, ¿cuánto tiempo necesitamos para ahorrar suficiente dinero Claro, la parte financiera para que esto sea importante. para que esto sea sostenible? Sí. Y entonces pusimos una fecha, noviembre de 2024. Entonces estuvimos 1 año y medio ahorrando muchísimo, trabajando muchísimas horas y mientras lo hacíamos estábamos conspirando y planteando cómo iba a ser nuestro viaje. Una cosa que nos dimos cuenta al poquito de empezar no solo a estructurar la ruta, sabíamos que teníamos que seguir el sol por tema de ropa y el calor por no llevar ropa de invierno y que nos pudiese caber en el Makuto. Estas son complejidades que cuando dices, quiero dar la vuelta al mundo, vale, ponte a organizar una vuelta al mundo, ¿por dónde empiezas? Es como lanzarte a emprender en cierta medida y ver qué ángulo tienes que coger para que las cosas funcionen financieramente. Pues como te vayas a Estados Unidos y a Canadá 12 meses, ponte a ahorrar, ¿sabes? Pero si te vas a Latinoamérica y a Asia y empiezan tal, África por ejemplo es muy caro, pero hay que seguir el sol, qué lugares quieres visitar, qué no, por dónde puedes cruzar por tierra, hay que tener en cuenta las fronteras. Entonces ahí empezamos a hacer como ese plan. La seguridad también. La seguridad es un tema Saber muy dónde te importante. quedas, en qué... Claro. Lo que te contaba es que al muy poquito de empezar con esa parte que pensábamos que lo era todo, vuelta al mundo es elegir una ruta y ya está, nos dimos cuenta de que teníamos que tener un propósito más grande que la propia locura de la vuelta al mundo. Y hablando sobre ello nos dimos cuenta y dijimos, oye, no hace falta alejarse mucho de las cosas que nos gusten, no tenemos que irnos muy lejos de lo que somos. Nos encanta el emprendimiento, nos encanta conocer gente, nos encanta la curiosidad y además la curiosidad genuina, sin nada más allá de eso, no queremos vender nada. Entonces dijimos, oye, qué interesante puede ser, ya que vamos a estar en países tan increíbles y podemos conocer a gente top. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no allá donde vayamos conseguimos, ya que sabemos sobre ventas, ya que sabemos sobre cómo prospectar a alguien y generar interés en él? ¿Por qué no vamos ahí y le decimos, oye, estamos dando la vuelta al mundo y queremos conocerte? Y ni siquiera tiene que ser online ni que tú te muevas. Nosotros nos movemos allá donde estés y vamos y te conocemos. Y si te apetece, lo grabamos y se lo enseñamos al mundo. Todo lo que nos estás enseñando a nosotros. Ese es el propósito mayor de Crazy Mile en esa parte de emprendimiento. Y una de las hipótesis de este proyecto que decías antes, ¿cómo definimos de Crazy Mile? Realmente una de las hipótesis que yo me imaginaba es, ¿cómo puedo...? Él hablaba de Power MBA antes. De Power MBA es un programa que mola mucho, que haces en 15 minutos cada día y es un modelo diferente al MBA tradicional. Yo en su momento estudié los MBAs para ver si tenían sentido. A ver, yo estaba soñando y digo, a ver, ¿cómo es el MBA de Stanford? Y me di cuenta de que realmente lo que tiene el MBA es la gente con la que te juntas
es la network que tú creas. Lo que te enseñan lo puedes aprender en YouTube a día de hoy, y realmente la oportunidad no es un poco el sello y la gente que conoces y esa pelota, ¿no? Y dije, yo creo que podemos construir como nuestro propio MBA, el MBA como de la vida. Y dijimos, dicho así, dijimos, joder, ¿y si nos damos la vuelta al mundo y con lo que sabemos, que a mí es que siempre me ha flipado conocer a alguien interesante y decirle, vamos a tomar un café? Y crear como esa network, ¿no? Hacer eso por el mundo. Y intentando, de mientras, que hemos dejado nuestros trabajos, obviamente ya no estás en el cole, no tienes, digamos, una responsabilidad que te ocupe tu día con, tengo que hacer esto, solo tienes que viajar. Pues coges todo ese tiempo, que hay mucho tiempo durante el viaje, para construir, para crear. Una de las cosas que tiene de Crazy Mile, de cómo nace, ahora explico la definición, es que tenemos 3 pilares súper importantes. Y es que el primero es explorar. Nosotros somos exploradores por naturaleza y queremos lanzarnos a cada país, no solo a descubrir culturas, sino a conocer personas y a conocer perspectivas del mundo. Eso es la primera. Al explorar creces, sales de tu zona de confort, ¿no? Esa es la primera pata. La segunda es más un viaje interior, que es la parte de crear. Tú cuando creas propósito. O sea, es algo que tú analizas del mundo, lo canalizas interiormente y construyes algo que sale de ti. Entonces te genera propósito, te genera implicación con lo que estás haciendo. Entonces exploras, sales de tu zona de confort, creces, creas, te da como propósito, te involucras mucho más con el proyecto. Y luego la tercera parte es, a nosotros no estaríamos aquí si no nos hubiesen inspirado, pues, por ejemplo, un Jacobo Parajes o muchísimas personas, tanto personales como en YouTube o en los canales, y queremos devolver eso, queremos cerrar el círculo con la inspiración, con inspirar, explorar, crear, inspirar, ¿no? En eso se basa The Crazy Mile, y creo que con ese loop, con esa rueda, tenemos la posibilidad de crear un máster de la vida. O sea, un máster al final, ¿qué es? Conseguir ciertas habilidades para hacer X. Pues nosotros estamos teniendo un runway de dinero con el que podemos intentar dar la vuelta al mundo, y de mientras lo estamos aprovechando para explorar qué es lo que nos gusta, no solo lo que nos van contando, sino qué curiosidad quieres explotar. ¿Quieres explotar más la curiosidad del storytelling, de contar una historia, de diseñar algo, ¿no? Claro. O de incluso crear un producto si te sale una idea, y luego a partir de eso contarlo todo para que la gente que pueda ver tu historia, creas marca personal, bla bla bla, todas esas películas, pero que les ayudas a impulsarse a que hagan sus sueños. Y en cierta medida, digamos, como que es un mensaje positivo y que creo que hace el mundo mejor, ¿no? Siembra un poco el bien desde mi punto de vista. Súper interesante lo que están haciendo. Me parece monstruo. De hecho, cuando me lo contaron rápidamente el día que nos conocimos, dije, los quiero tener acá, los quiero tener en el podcast para que la gente se anime. Porque, claro, no es solo el viaje, sino el propósito y todos los beneficios que acaban de comentar. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis porque hemos llegado a la mitad del capítulo. Vale. Y esta es la parte entretenida de nuestro podcast, el diferencial. La parte favorita del público. La parte favorita. Sí, Tiene un shot. Vale. Obviamente tenía que ser de pisco. Vale. ¿Es real? No es cierto. Es un pedazo de shot. Huélelo, ya verás cómo es real. Sí, es verdad. Y bueno, este shot viene acompañado de la pregunta favorita de la gente, porque todo el mundo siempre, cuando entrevistas, vas a sacar lo mejor de cada uno, de lo que ha vivido y todo, pero siempre tenemos algún error, alguna cosa que acá en Perú decimos la cagamos. Algún error muy grande que hoy en día ya te ríes, porque todos podemos cometer errores. Le decimos un cagón. Entonces, cada uno por separado piensa en cuál ha sido su mayor cagón. Y de ahí ya lo van a compartir con la audiencia después del shot. Ah, primero tomamos el shot. Primero Vale, el shot. primero Para que se relajen en contarlo. ¡Salud! Bueno, voy a empezar yo porque el mío, el que se me ha ocurrido, es muy light. No sé tampoco si es excesivamente divertido, pero hace poco, cuando estaba en Product Hackers, estaba haciendo la parte de ventas B2B, y a nosotros nos pasaba que en la escuela el B2C iba muy bien, pero el B2B era algo que estaba muy difícil consolidarlo, generar predictibilidad, ¿no? Por así decirlo. Llegaban oportunidades, pero eran como muy asíncronas, por así decirlo.
Y hubo un día que de repente estaba así trabajando, estábamos en las oficinas de Google for Startups, que a veces íbamos ahí, y me llega un correo de Salomon. No sé si sabéis qué empresa es Salomon, que es la que vende como equipamiento de Montaña, aventuras, gafas, esquís. Ah, ok. Es una gran marca. Y claro, nosotros vendíamos growth para empresas que tienen que vender en las redes sociales, ¿no? Por así decirlo, y en el ecosistema digital. Salomon es una gran empresa, una gran marca muy internacional, y dije, ostras, vaya pedazo de oportunidad. Me llega un correo como así de inbound, llámalo, y dije, ostras, voy a empezar me pongo a hablar con él por correo, y un correo, 2 correos. Y parecía que estaba interesado en contratar la consultoría, pero no me daba como la información del todo. Y me empezó, mira, te paso aquí los ads que queremos hacer para las campañas. Y yo abriendo los ads, tal, y de repente abro los ads y era como una cosa rarísima, pero estaba como muy empanado, estaba como embobado, no sabía muy bien qué estaba pasando. Y de repente empecé a hablar por el Slack y, oye, no consigo abrir este archivo, y pasándolo por el Slack. Y ¿alguien puede abrir este archivo? Y mira que yo soy teleco, pero lo tendría muy olvidado. Y de repente nos dimos cuenta de que era un archivo ejecutable. Ya. Y que yo intenté abrir 150 veces con mi Mac. Lo que pasa es que el archivo ejecutable solo funciona en Windows. Y era básicamente un phishing de manual. Le habían colado un virus. O sea, si llego a tener Windows, desbancan la empresa. Pero de repente como que tuve un shock de realidad de decir, ostras, tío, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Claro. ¿Sabes? Eso es así como lo que se me ha ocurrido de cara de como un poco que te avergüenza de decir, tío, no estuve preparado, no estuve listo para hacer eso. Pero más allá de eso tampoco se me ha ocurrido nada más relevante. ¿Tú? La mía también es bastante light, pero bueno, yo creo que para la audiencia que escuche y que esté empezando en el mundo startup, yo creo que le puede venir muy bien, sobre todo en las ventas. Yo entré en The Power, yo tenía muy claro cuál era mi trabajo. The Power ya estaba en un state de scale up, ya muy grande, ya bastante... Claro, ya. No había tanta transversalidad entre equipos y demás. Entonces tu trabajo estaba bastante encajonado, independiente de que sigue teniendo un ambiente muy de startup y que puedes nutrirte mucho de un montón de habilidades. Pero yo aspiraba a poder estar más dentro del full cycle de venta. Yo quería estar no solo en la primera reunión, yo quería ir a reuniones presenciales, yo quería empaparme del conocimiento que era el entender una propuesta de valor para una empresa, el cómo negociar, el cómo pivotar según la contraoferta que te den ellos. Quería entender ese mundo de cara a lo siguiente a los próximos pasos que haría profesionalmente. Y salí un poco del pipeline que yo tenía de cuentas y conseguí que el presidente de una gran consultora tecnológica de España viniese a nuestras oficinas a una reunión. Fue un hito muy, muy, muy grande. De hecho, a esa reunión no solo estaban mis jefes, sino estaban también los fundadores de la empresa. Llegamos a la reunión, yo estaba ahí vestido con mi americana, súper contento y demás. Pasó la reunión, yo estuve ahí dentro. Claro, yo ahí no puedo hablar, no tengo pie más que para dar pie a la reunión y como comenzarla y finalizarla en todo caso, pero ahí no aporto tanto valor. Cuando acabé la reunión se fueron, me dieron por supuesto la enhorabuena, pero el founder de la empresa me dijo, o sea, lo que no puedes hacer en una reunión es quedarte ahí quieto mirando a la gente. O sea, si tú no aportas valor en la reunión, tú no vas lo único que haces es escuchar y aprender y no vas a intervenir, qué mínimo que lo que te están diciendo y lo que te están contando sobre su empresa estés apuntando absolutamente todo, porque lo que parece es que no tienes ningún tipo de interés en escucharlo. Entonces yo dije, totalmente, por supuesto que tenía interés, lo que estaba es obnubilado en lo que me estaban contando, claro. pero tenía toda la razón. O sea, tú tienes también dar la imagen del que lo que te está contando un posible cliente te interesa completamente, y no solo que de verdad te interese, sino demostrárselo. Claro. Entonces, si tú estás escuchando ahí, cógete un papel, cógete un boli o cógete una tablet, lo que tú tengas a mano, y apunta absolutamente todo lo que te cuente, porque si no parece que lo que le estás diciendo te da completamente igual.
Claro, y si imagínate que estás con un cliente y son varios vendedores y uno de ellos está con el celular, todo también es como, No, eso es peor. está mostrando falta. Eso ya totalmente. Y eso se puede extrapolar a todo, a una entrevista de trabajo. Tú llevas una entrevista de trabajo en la cual solo piensas que tienes que show off, que demostrar todo lo que tú puedes aportar de valor a la empresa. También pregunta, también todo lo que te cuente mientras te enseña la oficina o en la sala cuando tú le haces preguntas, apúntalo, muestra que el interés genuino que tú tienes por esa empresa, o sea, muéstraselo a esa persona. Genial. Me parece sumamente valioso todo lo que le están contando a la audiencia. Siempre estos cagadones, errores, hay mucho aprendizaje. Justamente eso es lo que les sirve, ¿no? Porque igual lo van a cometer, porque un error van a cometer, pero claro, nutrirse de esta información creo que los ayuda muchísimo. Ahora voy a regresar un poquito a The Crazy Mind, lo que estábamos hablando. Todo lo que nos han contado también lo están documentando. Y tienen tanto Instagram como YouTube, me contaban, ¿no? TikTok también. TikTok también. Y quiero entrar un poquito en YouTube, porque justamente en mi conversación, sobre todo contigo, Lucas, entraste a detalle de que tú creías que YouTube era el futuro, que es donde crees que va a ser una de las plataformas que más va a evolucionar en los próximos años. Sí, a ver, que conste que yo de momento no he conseguido Claro, nada claro. en YouTube, ¿vale? Pero el No te análisis, auspicia, no te auspicia. el análisis que he hecho, ¿no? Y hacia dónde van las cosas, y sobre todo con la llegada de la inteligencia artificial, que ya veremos qué pasa con eso, veo muy diferenciadas dos cosas. Un camino hacia una hiperoptimización de atrapar la atención de la gente, ¿vale? Y por otro lado, full autenticidad. Entonces, vamos a ir a un camino que está súper optimizado porque la gente quiere esa súper dopamina rápida, entonces te metes en territorio Reels, te metes en cosas generadas por IA que simplemente generan engagement y escalan a una barbaridad, ¿no? Pero es todo como súper rápido consumo, pero no es auténtico, es ficticio prácticamente. Pero eso no quiere decir que no funcione, que no genere tráfico, que no genere negocio, ¿vale? Y luego por otro hay una línea que es muy auténtica, que es el mundo real, que es lo que no se puede hacer con inteligencia artificial, desde mi punto de vista, que es cómo es la vida de una persona o mismamente un paisaje que de verdad pasa algo concreto que no es replicable, ¿no? No es duplicable por la inteligencia artificial porque es auténtico. Ya veremos si luego lo es. Pero seguro que lo van a catalogar como esto es algo de inteligencia artificial. ¿Qué pasa con estos dos caminos? Yo veo que al final las de short form content, que son Reels, Instagram, TikTok, todas estas, van a tender a intentar sacar el máximo tiempo de tu consumo en la plataforma. Pero YouTube tiene la potencia de que puedes subir vídeos mucho más largos y que al final la gente que se mete en YouTube tiene incentivos diferentes. Tú te metes en Instagram y lo que estás haciendo es mucho scroll, probablemente luego caigas en algún anuncio y tal, pero no estás preparado para comprar o como para establecer una relación con nadie. Tú puedes ver un reel mío, pero lo ves 10 segundos y luego ves otros 50. O depende de cada persona el tiempo de consumo. Pero en YouTube, si tú pongamos que hay 8 portadas, ¿no? Nada más entras tú en el ordenador en YouTube y haces clic en una y te ves el vídeo entero. Pongamos este podcast. Este podcast tú te lo ves entero y ya. A ti te conocen algo, saben nuestra historia, generas al menos una mini relación. Es decir, esas personas, dentro de lo que cabe, se fidelizan más con tu mensaje. Entonces, a largo plazo, si tendemos por esa carretera de la autenticidad, yo me gustaría pensar que YouTube es la que va a triunfar y que va a ser la plataforma rey en ese sentido, que además tiene shorts para generar tráfico y toda esa película, pero que hay una tendencia muy potente a esta es mi vida, la estoy compartiendo, o este es mi mensaje, esto es lo que te puedo enseñar, y creo que ahí YouTube tiene una cabida brutal. Luego a nivel analítico y optimizar, como hablamos el otro día, funciona de una forma completamente diferente a Instagram, ¿no? O sea, los incentivos son muy diferentes. Hay un paper de MrBeast que es muy bueno, que es cómo él contrata a la gente y cómo él utiliza YouTube, y se basa básicamente en dos cosas, que es cuánto convierte el click-through rate de cada vídeo, es decir, tu portada tiene un porcentaje de conversión. El tema es que tú en Reels te puedes basar en retención, pero en YouTube, en el momento en el que tú escoges un vídeo, en cierta medida te comprometes a ver ese vídeo, ¿no? No a los demás.
tú ya pasas a ver ese vídeo y los que no has elegido pasan a otra historia. Entonces, lo más importante, que esto no es nada nuevo, es crear una portada que llame la atención, que genere una expectativa, una promesa de algo, que vas a aprender, que vas a disfrutar, pero luego, cuando has pasado eso, imagínate que tienes un 30% de click-through rate, porque dices que vas a hacer una locura. El tema es que cuando tú empiezas el vídeo, en los 30 primeros segundos, tienes que empezar a entregar esa promesa. Si no entregas esa promesa y el balance entre la promesa que tú has hecho y el delivery de tu vídeo no es tan acorde, no retienes, porque hay mucho bounce, hay mucho rebote de la gente. Entonces, al final lo que hace YouTube es recompensarte, eso que todavía no lo hemos conseguido, es recompensarte por convertir en la portada, porque eligen tu vídeo sobre otros, y eres capaz de retenerlo el máximo tiempo posible. Entonces tienes que intentar, pues eso, hacer algo muy llamativo y que luego puedas mantener a la audiencia el tiempo máximo posible en tu vídeo, y que al final, pues de cierta medida, si puedes comentar y likes y tal, pues seguramente que ayude. Que se mantenga enganchado en el vídeo. Por añadir, llevándolo un poco hacia nuestro terreno, hacia Crazy Mile, que también YouTube es la plataforma que va más en sincronía con lo que nosotros intentamos promover. Al final el short content no te deja mostrar todas las tripas que llevan a cabo la vuelta al mundo. Tú ves el short content en Instagram o en TikTok y puedes entender que estamos dando la vuelta al mundo. Tú ves uno de los videoblogs que nosotros hacemos y entiendes uno de los valores diferenciales más grandes que tenemos nosotros, que es el contraste. Es la posibilidad de ver dos chicos jóvenes que les gusta viajar y que saben que la forma más económica y más, para nosotros, desde nuestro punto de vista más real, es viajar como mochileros, adentrarse en la cultura de cada país, poder estar en el barro y a la vez de repente estar con emprendedores de talla mundial, poder codearse con gente que te puede aportar un valor tremendo. Ese contraste es mucho más complicado transmitirlo en un short content que transmitirlo en un videoblog en el cual tú fidelizas mucho más con tu audiencia, en el cual tú puedes transmitir mucho más cómo eres tu día a día, como nosotros lo estamos intentando hacer. Entonces, ahí está un poco el challenge. El challenge es cómo conseguir en una sociedad en la cual se deriva mucho a conseguir satisfacción, a la inmediatez y a la satisfacción instantánea, cómo conseguir 15 minutos de su tiempo. A nosotros nos pasa, esto es algo que nos está pasando mucho cuando hablamos con nuestros amigos, de decir, oye, ¿has visto el último blog? Y dice, lo tengo pendiente. 15 minutos del tiempo de alguien ahora es complicado. Claro. Si tú eres capaz de conseguir el ABC de cómo de estructurarlo para que esos 15 minutos sean un must, no un nice to have, ahí lo tienes. Interesante, súper interesante, de verdad. YouTube es una plataforma compleja, creo que nosotros también con el podcast estamos ahí intentando entenderla mucho más, pero sí, una vez también que la pegas bien en YouTube, creo que te favorece mucho. Tú me contabas, Lucas, justo eso, ¿no? Que tú sentías que una vez que tus videos ya van como un buen camino, no es solo ese video, sino tu canal completo. Sí, ayer veía un reel que decía, tenía un tío que tenía un podcast, no me acuerdo quién era, y que decía, estuve 9 meses para conseguir 1000 suscriptores. Y a partir de esos 9 meses, de repente hubo un vídeo que lo petó, empezamos a entender un par de cosas y empezamos a ganar 1000 suscriptores al día. Y es porque en el momento en el que YouTube entiende eso, es como si tuvieses... A veces comparan YouTube con real estate, ¿no? Es como que tienes como una sede de pisos y que llega un momento en el que hay uno que funciona, pues se empiezan a derivar contenido a todos, porque que un vídeo tenga un año no significa que no lo vayan a visitar. O sea, es como que tiene mucho SEO en ese sentido, son como los blogs que traen tráfico. En los reels, un reel que tú has subido hace 2 semanas no lo va a ver ni Dios, pero un vídeo que tú has subido hace un año, si merece la pena, está bien posicionado y ataca una vertical curiosa, 100% puede generar tráfico mucho más tarde. Entonces, si tú empiezas a generar una serie, empiezas a generar una base de vídeos, llámalo, no me sale la palabra, pero tienes fondo, me meto en tu canal y puedo ver más allá. Me gusta este vídeo y tengo otros 100 para ver, ¿no? Te puedes meter en el canal de MrBeast o de David Dobrik, que a mí me ha pasado, por ejemplo, con David Dobrik en su momento. Descubrí a David Dobrik y me vi todos sus vídeos. Claro, pero claro, a lo mejor eran de hace un año o 2.
Ajá. Pero claro, eso me pasa a mí y le pasará a mucha gente, ¿no? Claro, que ya ves algo y dices, oye, está interesante. Es la hostia. A mí me pasa con los podcasts en general. Yo veo un buen podcast y digo, qué bueno, y me voy desde el capítulo 1, porque quiero escuchar uno por uno hasta dónde he llegado. Yo, por ejemplo, con los podcasts, a mí lo que me pasa es que, sinceramente, muchas veces me da muy igual quién es el que entrevista. Me importa ¿Quién es mucho el más invitado? quién es el que viene y cuál es el mensaje. Y eso es lo que viene parte de lo del thumbnail, ¿no? De qué promesa entregas. Obviamente hay podcasts que ya están reconocidos. Pues me flipa Chris Williamson, ¿no? Entonces Chris Williamson sé que trae a alguien interesante y digo, me voy a ver el de Chris Williamson antes que el de otro, porque Chris Williamson me flipa como guía el podcast. Pero no me veo ni de lejos todos los podcasts de Chris Williamson. ¿Sabes? Porque no tengo tiempo. Y luego a lo mejor sí que me veo uno de otro porque traen un invitado que está compartiendo un insight diferencial con una perspectiva que otros no comparten. Por el short content que puede haber hecho, porque puedes de repente Ah, haber hecho eso una pieza también. de podcast que digas, wow, esto es wisdom, pues me lo voy a ver. Voy a ver el capítulo. No solo por el nombre, porque te puede llamar un Mark Zuckerberg, entrevista a Mark Zuckerberg, pues te lo ves. Pero de repente ves a alguien que no conoces y suelta una pieza de aprendizaje y de knowledge que tú de repente dices, esto tiene sentido, o sea, vamos a vernoslo entero. Ahí es lo que estamos jugando un poco con nosotros. No, sí, es un descubrimiento. Está súper interesante la entrevista. Me faltan 2 preguntas antes de terminar. Una de ellas es, si alguien viniera y le dijera, estoy pensando también dar la vuelta al mundo, ¿qué le recomendarían? ¿Qué cosas le dirían que tendría que ver antes de tomar esa decisión? Y también qué beneficios tiene finalmente hacerlo, ¿no? O sea, lo que más te puede delimitar, si de verdad es tu sueño y de verdad consideras que eres capaz de estar un año fuera, tienes que conocerte muy bien, es el tema financiero. Si tú, o sea, haz un poco de ingeniería inversa sobre cuánto dinero tienes, cuánto dinero crees que vas a gastar cada mes, investiga mucho sobre cada país y di, vale, o sea, esto es económicamente viable. Si la idea es que el reto no se pueda acabar antes, nosotros vamos a hacer todo lo posible para conseguir terminar la vuelta al mundo, entonces nos hemos preparado y hemos ahorrado suficiente tiempo para eso. Varía mucho si lo haces solo o lo haces acompañado. Si lo haces acompañado, en nuestro caso, conoce muy bien a la otra persona. Lucas y yo no solo éramos íntimos amigos desde el principio de la carrera, hemos convivido muchísimos veranos juntos. Hemos viajado ya juntos, nos conocemos en los momentos complicados. Esto no es un viaje a el Caribe o a Maldivas o a Europa 5 días, todo programado. Tienes muchos momentos de que no sale bien las cosas, de que estás cansado, de que tienes hambre, de que no funcionan, y más si le quieres meter un proyecto de por medio. Entonces tienes que conocer muy bien a la otra persona. Y lo tercero, sin duda, es que tienes que ponerte un propósito. Esto Lucas tenía toda la razón, porque ando me lo repetía y me lo repetía y me lo repetía antes de irnos. Yo estaba obnubilado con romantizar el viaje y el viaje por el viaje. Y Lucas no paraba de repetir, hay que tener algo que nos ocupe horas. Y ahora que llevamos un par de meses, estoy completamente de acuerdo. Vamos, desde el día 1 me di cuenta que tenía razón. Si tú no tienes un propósito diario y unas horas ocupadas para eso, tienes muchas horas en las que no haces nada, en las que te aburres, en las que gastas dinero y en las que de repente pierdes un poco el rumbo y la motivación del por qué estoy haciendo esto. Nosotros cada día tenemos estímulos externos que nos recuerdan el por qué estamos haciendo esto. Nos recuerda a la gente, aunque tengamos una comunidad todavía muy pequeña, cada día hay alguien que nos dice que le estamos moviendo algo dentro cada vez que ven algún vídeo nuestro y le están llegando a un poco a ese tercer pilar, a inspirar. Bueno, pues eso es lo que nos recuerda, que da igual el 20º bus nocturno que cogemos en Perú. Nos da igual porque es parte de eso, porque nos gusta, porque te tiene que gustar mucho viajar de esta manera, pero busca un propósito. Busca un propósito y eso te va a hacer que todo vaya en mejor dirección. Y una pregunta, ¿qué edad tienen ustedes ahorita? 26. ¿Creen que influya la edad al momento de tomar esta decisión? 100%. O sea, nosotros estuvimos estos últimos 3 años batallando muchísimo con cuál es la época o la fase de tu vida o el momento adecuado para hacer esto. Siempre pensábamos que estaba más cerca de los 30, pero hubo un momento en el que nos dimos cuenta que cuanto más te acercas a los 30, en general, cuanto más pasa el tiempo, la vida se mete en medio. La vida se mete en medio, pasan cosas,
empiezas ya, pues yo qué sé, te echas novias, tal, no sé qué, a lo mejor incluso, pues en algún momento tienes hijos o montas algo que te tiene cadenas. Esto es lo contrario, o sea, es dejarlo todo atrás para hacer algo, un gap, llámalo a lo mejor un año o lo que sea, no sabemos lo que va a pasar, pero tienes que elegir un momento en el que cuanto antes, pero claro, luego tienes que tener cierta madurez para hacer esto, porque si tú haces esto con 18, probablemente no estás preparado para hacer esto y no has tenido una experiencia laboral previa de lo que es trabajar. Bueno, a mí me gusta optimizar mucho para que las cosas funcionen. He querido trabajar, he querido meterme en business, he querido construir, entender cosas, no ir completamente de cero a lo desconocido, ¿sabes? Y tener esa madurez para saber cómo puedes aguantar en los momentos duros, gestionar un poco también tu decisión con madurez, no solo con, ¡la voy a dar la vuelta al mundo! O sea, es que, bueno, nosotros sí, lo hemos hablado mucho, puede dar la sensación de primeras a lo mejor en algún momento de que vamos a dejarlo todo y a dar la vuelta al mundo y tal, y a vivir y tal, que en parte sí, pero que hay mucha reflexión detrás. O sea, esto es una cosa que hemos pensado, que hemos madurado y que ha tenido años de vida en nuestra cabeza hasta llegar a tomar esa decisión. Es muy personal, pero yo creo que tienes tanto que ser maduro como que hacerlo cuanto antes, porque si no, no lo vas a hacer. Hay una cosa que cabe recalcar, es que nosotros, en cuanto se nos mete algo en la cabeza, es muy complicado que se nos vaya. Entonces, en el momento en el cual ya no solo era la vuelta al mundo algún día, sino, oye, es factible hacerla dentro de poco tiempo, dentro de X tiempo, dentro de un día, en un mes concreto nos vamos, ya era imposible decir que no, porque íbamos a vivir el resto de nuestra vida con un arrepentimiento constante. Y luego también que la vida hay que jugar con las tres balanzas que tienes, que son tiempo, dinero y energía. Y entonces nosotros siempre hemos hablado de cuándo es la proporción correcta de tiempo, energía y dinero en la cual te permite hacer esto. Porque entre medias no puedes, porque tiempo no tienes. En cuanto formas una familia y tienes un trabajo y una responsabilidad, el tiempo desaparece y entonces el tiempo es condicionante para esto. ¿Cuándo lo vas a hacer? Con 70 años, en el cual tienes mucho tiempo, tienes dinero, pero no tienes energía. Puedes hacerlo si la pasión sigue ahí reminiscente, pero es mucho más complicado. Nosotros ahora considerábamos que ese equilibrio y esas tres balanzas estaban muy alineadas para hacerlo. Genial, qué bueno que se hayan lanzado, porque si no lo hubieran hecho no estarían acá, no estaríamos pudiendo vivir esta gran historia. Me da mucha curiosidad ver cómo termina este año. ¿En qué mes van? Segundo. Hoy, están comenzando, ¿no? Hoy hemos empezado el tercero. El tercer mes, sí que hay mucho camino, mucho recorrido. ¿Cómo los pueden encontrar en sus redes? @ de CrazyMile. En YouTube es @ de .crazymail, porque hay un ruso que tiene de @ de CrazyMile. Pero ya se lo quitaremos. Muy bien. Y bueno, ya para cerrar, la pregunta con la que me gusta cerrar los capítulos es un poco filosófica. Es, ¿cómo les gustaría ser recordados en el mundo startup o en general en el mundo? ¿Cómo les gustaría? Complicado. Bueno, yo creo que ahora no tenemos una visión suficientemente grande como para ver o una suficiente madurez para saber cómo nos gustaría al final de nuestra vida ser recordados. Yo, de momento, por la juventud que tengo, me encantaría conseguir que lo que estamos haciendo ahora en pequeñita escala, en el que de vez en cuando una persona nos dice, oye, tengo siempre ahí pendiente el escribir un libro, el lanzarme a buscar un trabajo, el cambiar la forma de vida que tengo o correr una maratón, y viendo vuestros vídeos me ha removido por dentro. Me encantaría vivir, o sea, no solo a nivel emprendimiento, sino a nivel de vida, me encantaría que eso lo pudiésemos escalar al mayor número de gente posible. Nos encantaría. Nosotros romantizamos mucho nuestros viajes, como te decía antes. Hablábamos de Jacobo Parajes y la inspiración de su vuelta al mundo. Nosotros, Jacobo Parajes, nos reunimos un día con él y le dijimos que nos íbamos a dar la vuelta al mundo. Y él, en sus ojos, se le veía como el ciclo se había cerrado, como él había conseguido inspirar a alguien. El día que nos fuimos nos regaló su último $1 de su vuelta al mundo, lo rompió por 2 y nos dio un trozo a cada uno y dijo, cuando volváis lo volveremos a pegar juntos. Yo quiero eso. O
sea, yo quiero, siempre, pues eso, con el cuento de la lechera y viendo, nos encantaría pues que The Crazy Mile se convirtiera en una alternativa o un MBA para gente que quiere viajar, aprender, tener networking. Joder, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser una alternativa para chicos de 25 años que dicen, oye, voy a dedicar un año de mi vida a esto y me va a cambiar la vida? Sí, yo creo que The Crazy Mile quizá puede asociarse a la vuelta al mundo, pero el objetivo para nada es que se asocie a la vuelta al mundo, sino que se asocia con una mentalidad. O sea, The Crazy Mile per se está construido en base a dos palabras que son crazy y mile. Crazy es la parte más abstracta, la que representa tu pasión, es decir, que persigues lo que te apasiona, que persigues lo que te vuelve loco, lo que realmente genuinamente te flipa, tu curiosidad, y es donde probablemente funciones mejor, ¿no? Si te pones a buscar frameworks o cosas así, el Ikigai, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta, lo que te va a dar dinero, lo que le viene bien al mundo? Todo eso ahí, tu crazy es ese núcleo, tu core de lo que quieres perseguir. Y mile es ese camino, es disfrutar de ese camino, poder impactar tanto a lo que es tu pasado, todo lo que ha influido a que llegues hasta aquí. Cada día, cada milla, cada iteración que haces sobre lo que haces, si te flipa, pues es que has triunfado, no tienes que estar pensando ni en futuro ni en pasado. Y obviamente pues las mías que quedan por recorrer, ¿no? Pero a mí me encantaría, obviamente prefiero que se me recuerde bien y tal, pero yo creo que cómo se te recuerda es una consecuencia de lo que haces. Y a mí lo que me apetece es encontrar una fórmula, ya no quiero estar dando vueltas al mundo eternamente, ¿no? Pero yo quiero encontrar una fórmula en la cual somos capaces de llevar esto al siguiente nivel para que ya no solo hemos tenido una idea, nos hemos sentado, hemos reflexionado sobre nuestro propósito de vida y hemos decidido, yo quiero eso, quiero ese crazy, ¿no? Quiero esa locura, eso es lo que yo quiero perseguir. Ese es el primer paso. El segundo paso yo lo veo como dar el paso, lanzar y decir, no solo es lo que quiero y sé lo que quiero, sino que voy a hacerlo. Que dar ese paso es lo que suele costar más, que es donde estamos nosotros. La tercera fase yo la veo más como disfrutar de lo que estás haciendo cada día y progresar por el camino, aprender, ganar dinero, todo eso que te va llevando a evolucionar, ¿no? Pero disfrutando de lo que vas haciendo cada día, no de lo que va a pasar, porque eso a lo mejor no sabes qué va a pasar mañana. Y el momento ya clímax veo yo que es cuando eres capaz de hacerlo de forma indefinida, jugar a un juego infinito, hacerlo de forma autosuficiente. Es decir, que The Crazy Mile como mentalidad, como lo que sea que hayamos creado como marca, nos permita seguir en la rueda de inspirar a gente, de seguir explorando, de seguir creando en el formato en el que se dé en el futuro. Pero no tengo eso, estamos en el camino de descubrirlo todavía. Pero yo creo que eso es lo que queremos. ¿Cómo se nos recuerde? Yo creo que en el momento en el que haces algo que merece la pena, que mola, que gusta, tal, inspiras a la gente. Y eso es suficiente. Genial, genial. Muchas gracias por esa respuesta. Ha sido un capítulo mega interesante. Prueben tus papitas. Venga. Aquí, Ivo. ¿Qué ganas? Joder, lo que más me apetece. Yo no he conseguido abrirlo. ¿Qué tal? Muy ricas. Muy ricas. Nos quedamos nosotros comiendo. Hasta un siguiente episodio. Un gusto habernos tenido acá. Millones de gracias, José. Ha sido un placer. De verdad, millones de gracias. Chao, Las de limón, las de limón.